I was always afraid as a kid of the nuns, you know, the big penguins that were going to like smack you in the head with a ruler, which is what they always did anyway. Or the fact that, you know, if you do something wrong, you're going to go to hell, and, you know, you're going to suffer terribly, and, whoa, I mean, give me a break here, what's going on? ¿Qué hizo que un chiquillo de Portsmouth se convirtiera en el gran icono del heavy metal? Como insufló vida a canciones épicas, convirtiendo cada melodía en una batalla entre la luz y la oscuridad. Dio era algo más que un cantante, era un contador de historias, un hombre que encendió un fuego que nunca se apagó en los corazones de los amantes de la música rock. Pero detrás de ese halo también había rincones oscuros, batallas interminables. Exploremos el extraordinario viaje de Ronnie James Dio. Empezando en la vida. Antes de convertirse en Ronnie James Dio, antes de que su voz resonara en enormes estadios y antes de que se convirtiera en el emblema inconfundible del heavy metal, era simplemente un joven normal y corriente llamado Ronald James Paradona. Se crió en una familia de italoamericanos de clase trabajadora, y sus sueños aún no se habían identificado. Dio, que nació el 10 de julio de 1942 en Portsmouth, New Hampshire, se crió en un entorno familiar convencional que cumplía una serie de normas y reglamentos. Su madre y su padre, ambos inmigrantes italianos, inculcaron a su hijo un compromiso inquebrantable con el trabajo duro y tenían grandes expectativas puestas en él. Creían en la educación, el esfuerzo y, lo que es más importante, en salir de la nada. Sin embargo, muy pronto Ronald se dio cuenta de que el mundo no pertenecía a aquellos individuos que solo seguían el camino que se les había trazado. Desde muy joven mostró una notable sensibilidad para la música. Sin embargo, no eligió una guitarra o un micrófono como primer instrumento para aprender a tocar. Resultó ser una trompeta. Su familia compartía la creencia de que eso le daría un futuro seguro. Ronald se propuso como misión de su vida convertirse en un experto en ella, llegando a ser uno de los alumnos más aventajados de su escuela. Sin embargo, había algo que ni él ni nadie había reconocido en su totalidad. No había ningún instrumento que hubiera tocado que pudiera compararse a la fuerza de su voz. El Instituto Cortland de Nueva York fue donde Dio recibió su educación secundaria cuando era adolescente. Pasaba la mayor parte del tiempo absorto en la música, en contraste con sus compañeros de clase, que estaban ocupados con actividades como partidos de fútbol y fiestas de fin de semana. Mientras el mundo se agitaba con artistas de la talla de Elvis Presley y Little Richard. Sin embargo, para llegar a su destino, tendría que recorrer una ruta mucho más larga de lo que cualquiera podría imaginar. Comenzó su carrera musical formando su primera banda, los Vegas Kings, que posteriormente se transformó en Ronnie and the Rumblers y luego en Ronnie and the Redcaps. Su pasión por la música siguió desarrollándose a lo largo de su vida, y fue en esa época cuando Ronald James Paradona desapareció, allanando el camino para el apodo de Ronnie James Dio, que acabaría siendo conocido en todo el mundo. Sin embargo, el camino hacia la gloria nunca fue sencillo. A pesar de que se matriculó en la universidad con el objetivo de especializarse en farmacia, pronto se dio cuenta de que un alma destinada a la música nunca podría ser contenida por un libro de texto. Para perseguir lo que consideraba su auténtico destino, decidió abandonar la universidad, lo que iba en contra de las expectativas de su familia. Cuando Dio estaba listo para escribir el primer capítulo de su famosa biografía, había pasado de ser el trompetista de una banda escolar a ser un joven desafiante que tuvo el valor de renunciar a un futuro seguro para seguir una carrera en el rock and roll. Sin embargo, no tenía ni idea de que el camino que tenía por delante no solo le traería las brillantes luces del escenario, sino que también le traería retos y decisiones que cambiarían su vida para siempre. Al principio de su carrera, cuando la música rock apenas empezaba a ganar popularidad, Ronnie James Dio fue encontrando poco a poco su camino. El camino de Dio, por otra parte, se desarrolló a través de años de incesante pulido, experimentación, fracaso y perseverancia, en contraste con las estrellas afortunadas que se catapultaron inmediatamente a la popularidad. Su vida no tuvo un comienzo ilustre, ni estaba predeterminado que se convirtiera en una figura legendaria. Lo único que poseía era una devoción inquebrantable y una voz que no se parecía a nada que el mundo hubiera oído antes. Cuando Dio aún era conocido por su nombre de nacimiento, Ronald Patabona, comenzó su carrera como bajista en la banda Ronnie and the Redcaps. Esto lo consiguió a finales de la década de 1950. Interpretaban rock and roll clásico, canciones sencillas que captaban perfectamente el espíritu de la época. Sin embargo, Dio reconoció enseguida que no podía seguir permaneciendo en un segundo plano.
Fue en la época en que la banda empezó a grabar sus primeros singles cuando su voz empezó a desarrollarse. A pesar de que la canción No Ver, publicada en 1958, fue la primera nota grabada de su carrera, no fue suficiente. El objetivo de Dio no era simplemente formar parte de la revolución del rock and roll. Dio no solo empezó a consolidarse como cantante durante este periodo, sino también como narrador de historias a través de la música. En lugar de poseer únicamente fuerza y resonancia, su voz tenía una increíble profundidad que era realmente notable. Lo que Dio hacía era más que simplemente cantar. También pintaba cuadros vívidos y contaba historias con cada nota que tocaba. Gracias a esta característica única, él pudo labrarse una posición modesta pero en expansión en el mundo de la música, lo que abrió la puerta a oportunidades más importantes. La decisión de contar con Elf como teloneros en los conciertos de Deep Purple fue el momento decisivo en la cadena de acontecimientos. En aquel momento, era una oportunidad para que cualquier banda que aún no fuera conocida se ganara un público mayor. Sin embargo, para Dio, fue un momento decisivo. Aunque ya no era un simple vocalista que actuaba en el escenario, ahora era una fuerza, una presencia dominante que llamaba la atención. Estaba frente a miles de admiradores que estaban enardecidos. Y no solo el público se fijó en él. Ritchie Blackmore, el famoso guitarrista de Deep Purple, fue una de las personas que quedó especialmente prendada de su voz. Blackmore destacó entre la mayoría de los músicos. Sin embargo, en cuanto oyó cantar a Dio, se dio cuenta de que había descubierto algo realmente extraordinario. Era una voz que no se parecía a ninguna otra que se hubiera escuchado antes, un sonido que tenía el potencial de dar vida a viejas historias, y una voz que estaba destinada a cantar a los guerreros y a la oscuridad. Esto era justo lo que Blackmore había estado buscando, y fue en ese preciso momento cuando el destino de Dio dio un giro completamente imprevisto. Poco después, Blackmore abandonó Deep Purple por desacuerdos dentro de la banda. Deseaba crear una banda que estuviera totalmente formada por su propia visión, algo que fuera más poderoso, más místico y libre de cualquier restricción creativa. Además, Dio era el único que podía ayudarle a hacer realidad esta idea. El resultado fue el nacimiento de Rainbow, y la voz de Dio ya no quedaría restringida a los confines de escenarios diminutos. La música sería tan poderosa que sería como una tormenta, marcando el comienzo de una nueva era de heavy metal y hard rock. Sin embargo, ¿era este su objetivo final? ¿O solo se trataba de una etapa más en un camino lleno de dificultades y ambiciones que seguían sin cumplirse? Con el fin de grabar su álbum de debut, Blackmore eligió a los miembros de Alf en 1975. No obstante, la banda solo pretendía servir como instrumento temporal desde el principio. La única preocupación de Blackmore era Dio, y nada más le importaba. Consideraba a Dio más que un simple vocalista. Un individuo que tenía la habilidad de dar vida a los cuentos era él. En un ambiente rockero que seguía dominado por temas de amor, revuelta y sociedad, Dio presentó algo completamente distinto. Hay mucha mitología, conflictos entre la luz y la oscuridad, y sueños. Ritchie Blackmore's Rainbow, el primer álbum de Rainbow, se publicó en 1975, y prácticamente inmediatamente después de su lanzamiento, la voz de Dio se convirtió en el principal foco de atención. Algunas de las canciones que se consideraban melodías de rock eran Man on the Silver Mountain y The Temple of the King. Emanaban un aire místico, un ambiente que daba la impresión a quienes las escuchaban de que habían entrado en otro reino, uno regido por la magia, el destino y los dioses antiguos. Blackmore había logrado su objetivo de encontrar al vocalista ideal, y Dio había encontrado por fin un lugar en el que su voz podía explotar todo su potencial. Dicho esto era solo el principio. Si el primer álbum de la banda fue un experimento, Rising, publicado en 1976, fue una revelación. Este fue el álbum en el que Dio y Blackmore alcanzaron su cenit, produciendo música que no solo era fuerte, sino también cinematográfica, tomando la forma de una historia épica que cobraba vida. Era un magnífico ejemplo de Stargazer, considerada una de las mejores obras maestras del hard rock. Ya no era solo una canción, sino que había evolucionado hasta convertirse en una triste historia que se desarrollaba a través de la música. Y Dio fue quien le dio vida. Rainbow empezó a convertirse en algo más que el simple proyecto paralelo de Blackmore. Con el lanzamiento de Rising, se había convertido en uno poderoso, y Dio estaba en el centro de todo lo que sucedía. Por otro lado, también fue el lugar donde surgieron las primeras fracturas. Dio ya no era solo la voz detrás de un gran guitarrista a medida que Rainbow ganaba en popularidad. Blackmore no era el tipo de persona que disfrutaba compartiendo el protagonismo con nadie.
una estrella por derecho propio. Había alcanzado este estatus. Blackmore, que tenía un constante deseo de control total, comenzó a experimentar malestar. Él quería que Rainbow siguiera un camino más comercial y apto para la radio, pero Dio quería mantener la grandeza y el misticismo de sus primeros álbumes. El álbum Long Live Rock and Roll, publicado en 1978, fue la culminación de la silenciosa lucha que se produjo entre sus dos enormes egos. Los desacuerdos creativos entre Dio y Blackmore habían alcanzado un nivel que ya no se podía conciliar. A pesar de que este disco fue otro gran éxito e incluía canciones como Gates of Babylon. A la hora de la verdad, Dio tomó la decisión de dejarlo. En cuanto se alejó de Rainbow, ya le esperaba otra oportunidad, una que le llevaría a una altura aún mayor de la que había alcanzado hasta entonces. Dio estaba listo para entrar en el juego más importante de su vida, y Black Sabbath le estaba esperando para unirse a ellos. Los logros de Black Sabbath. Cuando Ronnie James Dio abandonó Rainbow, muchos se preguntaron si se trataba o no de un paso en la dirección equivocada. Un guitarrista famoso como Ritchie Blackmore le había presentado una plataforma ideal, pero la había perdido. Pero el destino no permitió que Dio permaneciera en la sombra durante mucho tiempo, porque justo cuando se cerraba la puerta de Rainbow, se abrió otra mucho más importante. Black Sabbath. La década de los 70 tocaba a su fin y Black Sabbath empezaba a desmoronarse. La banda había sido pionera en el género del heavy metal, y álbumes como Paranoid y Master of Reality ayudaron a definir el género. Sin embargo, tras una década de control, estaban cediendo bajo la presión de las tensiones internas, lo que provocó su desintegración, un ciclo interminable de alcohol y estimulantes que nunca termina. Ozzy Osbourne, la voz que había llevado a Black Sabbath a la vanguardia de la industria musical, ya no era el mismo. Las sesiones de grabación habían degenerado en un caos y sus actuaciones en directo estaban plagadas de errores. A continuación, en 1979, la banda tomó una decisión que nadie creía que estuvieran dispuestos a tomar. Han rescindido el contrato de Ozzy Osbourne con Black Sabbath, pero la destitución de su legendario líder no fue el aspecto más difícil del proceso. El problema que había que resolver era encontrar un sustituto adecuado. Y en ese momento, Tony Iommi decidió consultar con Dio. La primera vez que Iommi y Dio se encontraron fue en la residencia de una conocida común, Sharon Arden. Sharon Arden era la hija de Don Arden, que era el manager de Black Sabbath y con el tiempo se convirtió en la esposa de Ozzy. Al poco tiempo, empezaron a colaborar en el estudio, y en cuanto Dio empezó a hablar, desaparecieron todas las incertidumbres. Su voz no se parecía en nada a la de Ozzy, era como un tajo en la oscuridad, dominante, contundente y más poderosa que cualquier cosa que Black Sabbath hubiera encontrado jamás. Con Dio como miembro de la banda, el objetivo de Black Sabbath no era solo seguir existiendo. Al final, tuvieron éxito en recuperar el control de su trono. Heaven and Hell fue el primer álbum que lanzaron con Dio, y fue lanzado en 1980. Y no se trataba solo de una vuelta a escena, era una forma de afirmación, de que Black Sabbath estaban a punto de renacer. En las primeras notas de Neon Nights, era obvio que este era el caso. A diferencia del pasado, este no era el Black Sabbath que se observaba. Se introdujo una energía completamente nueva en su música, que la hizo más nítida, más contundente y, lo que es más importante, más poderosa. Heaven and Hell, la canción que da título al álbum, se convirtió en uno de los títulos más emblemáticos de la historia del heavy metal. La música de Ozzy ya no se caracterizaba por su lentitud y su carga catastrofista sobre la muerte y la miseria. Era una guerra entre la luz y el mal, y nada menos que un drama épico, exactamente el tipo de mundo sobre el que Dio ha estado cantando desde que era miembro del equipo Rainbow. Dio era más que simplemente una banda. Cada nota que tocaba era una profecía y cada palabra que componía era una guerra. Con su voz atronadora, transformó a Black Sabbath de una banda al borde de las dificultades financieras en una fuerza imparable. Desde el lanzamiento de Sabotage en 1975, Heaven and Hell ha vendido más copias que cualquier otro álbum de Black Sabbath. Al mismo tiempo que devolvía a la banda su estatus divino, Dio consolidaba su posición como auténtica leyenda. Sin embargo, hay una oscuridad que sigue a toda luz. Aunque Black Sabbath estaba volviendo a la cima de las listas de éxitos, las tensiones entre Dio y los demás miembros de la banda empezaron a aumentar. En 1981, la banda publicó Mob Rules, un álbum igual de sólido que Heaven and Hell. Sin embargo, para entonces, los defectos de la banda ya habían empezado a hacerse patentes, en contraste con Black Sabbath, que era una máquina que llevaba más de una década funcionando a su manera.
Dio era una figura de liderazgo y voluntad de éxito. Dio ya no era solo un nuevo miembro de la formación vocal de la banda. Tony Iommi y Geezer Butler eran incapaces de aceptar el hecho de que se habían convertido en una celebridad debido a estas circunstancias. Cuando la banda se preparaba para publicar su álbum en directo, Live Evil, las cosas llegaron a un punto en el que ya no se podían contener. La confianza que existía entre Dio y Black Sabbath se había visto completamente afectada, independientemente de la realidad. Dio abandonó Black Sabbath en 1982 y se llevó consigo al batería Denny Appice para fundar una nueva banda, que más tarde se conocería como The, y que llevaría su propio nombre. Una vez más, Black Sabbath quedó reducido a un estado de desorden. Probaron con otros vocalistas. Incluso trajeron a Ian Gillan de Deep Purple para ocupar el lugar de Dio, pero nunca fueron capaces de recuperar la grandeza que habían alcanzado anteriormente. Por otro lado, Dio estaba a punto de escribir el capítulo más importante de su carrera. La llegada de Holy Diver era inminente, y Ronnie James Dio estaba preparado para establecer su propio imperio personal. Glorious Independence, Holy Diver, y el D. Son todos ejemplos. En ningún momento de su carrera se rindió Ronnie James Dio. No abandonó Black Sabbath porque no tuviera éxito, sino porque se negó a permanecer a la sombra de nadie. Tras su salida de una de las bandas más influyentes de la historia de la música metal, Dio no miró atrás. Se disponía a iniciar un nuevo capítulo bajo su propio nombre, y lo estaba deseando. Vinnie Appice, que había colaborado con Dio en Mob Rules durante su etapa con Black Sabbath, fue decisivo para que Dio formara su propia banda. Pero Dio era consciente de que necesitaba algo más. Buscaba un guitarrista capaz de crear música no solo contundente y majestuosa, sino también rebosante de sentimiento. En esa época, conoció a Dedean Campbell, un joven guitarrista que poseía una gran habilidad y estaba a punto de debutar en los escenarios. En cuanto al bajo, incorporó a Jimmy Benn, que había sido su compañero de banda en Rainbow en el pasado. Todo el trabajo de base se había establecido. La banda se constituyó formalmente como banda. Dio no perdió el tiempo. Al instante, él y sus compañeros de banda entraron en el estudio de grabación para iniciar el proceso de creación de su primer álbum, un disco que él era consciente de que serviría de base para toda su carrera en solitario. Además, no defraudó las expectativas, ya que en el instante en que ese disco se puso a disposición del público, el mundo del metal se alteró irrevocablemente. Holy Diver se puso a disposición del público por primera vez el 25 de mayo de 1983. Era obvio desde la primera nota que sonó. Este álbum no era el típico lanzamiento de metal. De hecho, era una proclamación. El primer tema del álbum se titulaba Stand Up and Shout, y era una canción eléctrica y llena de energía que transmitía cierto mensaje de Dio. Levanta la voz y grita. Dile al mundo quién eres y qué haces. Este no fue el final sombrío que Black Sabbath tuvo todo el tiempo. Este fue un grito de guerra declarando la llegada de un nuevo poder en el mundo del metal. Entonces apareció el Holy Diver. Los acordes que Dedean Campbell tocaba en su guitarra sonaban como maremotos. La canción se convirtió en uno de los himnos más icónicos de la historia del heavy metal gracias a la voz de Dio, famosa por su fuerza, su misticismo y su estatus legendario. La letra no era simplemente una narración sobre un héroe que había hecho un sacrificio. Al mismo tiempo, eran una representación del destino, el sacrificio y los poderes invisibles que acechan en las sombras. A pesar de ello, Holy Diver no se limitaba a una única melodía de éxito. Con Rainbow in the Dark, considerada una de las canciones más memorables de Dio, quedó demostrado que no solo era un maestro de la narrativa mitológica, también era capaz de componer melodías atemporales que la gente de todo el mundo cantaría alegremente. Había un aspecto distinto del alma de Dio que quedaba retratado en cada canción del álbum. Don't Talk to Strangers es un cuento con moraleja que es a la vez grave y poderoso. La experiencia de verse atrapado en el medio, o de ser incapaz de escapar a los confines del propio destino, nunca visible. Holy Diver fue algo más que un álbum popular. Podría interpretarse como una contundente afirmación de que Dio nunca fue un hombre corriente. Fue elevado a la categoría de monumento, nada más salir a la venta. Fue certificado disco de platino, lo que elevó a Dio a las filas de las luminarias más ilustres del metal en solitario. Venía de ser un vocalista que se había visto obligado a abandonar Black Sabbath, y había construido su propio reino con sus propias manos. La cima era donde estaba Dio. Por otra parte, mantenerse en la cumbre nunca es tarea fácil. Aunque el éxito de Holy Diver brindó oportunidades a Dio,
también le presentó obstáculos con los que nunca antes se había topado. Su álbum The Last in Line, publicado en 1984, fue comparable a Holy Diver tanto por su intensidad como por su nivel de éxito, con el lanzamiento de la canción que da título al álbum, así como The We Rocky Mystery. Dio consolidó su posición como fuerza imparable en el género del heavy metal. Al mismo tiempo, sin embargo, empezaron a surgir disputas internas entre bastidores. A medida que Dio pudo ejercer un mayor grado de influencia sobre la banda, Vivian Campbell, el guitarrista que había sido fundamental en el ascenso de Dio a la fama, empezó a experimentar sentimientos de marginación. Al principio, las discusiones sobre las finanzas y las dificultades creativas eran relativamente modestas, pero pronto evolucionaron hacia un conflicto en toda regla. Campbell había abandonado la banda en el año 1986. A pesar de que su sucesor, Craig Goldie, dio una nueva energía a la banda, la pérdida de Campbell creó un vacío en los cimientos de los músicos. Dio siguió adelante, pero ya no tenía el encanto de los primeros años. Los álbumes posteriores, como Sacred Heart, 1985, y Dream Evil, 1987, siguieron cosechando éxitos, pero nunca fueron capaces de captar el mismo encanto de rayo en botella que tenían Holy Diver o The Last in Line. Dio nunca dejó de crear ni de luchar. Sin embargo, el mundo del metal estaba cambiando. El panorama se alteró con la llegada del thrash metal, dominado por grupos como Metallica, Megadeth, Slayer y otros. A pesar de que Dio ya no era la figura más destacada del mundo del metal, se negaba a desaparecer. Después de eso, se presentó una oportunidad imprevista, que era la posibilidad de volver a juntarse con Black Sabbath para reconstruir la historia que había quedado incompleta. Dio estaba a punto de volver a unirse a la banda de la que le habían echado en el pasado. Por otro lado, ¿serían las cosas diferentes esta vez? La vida del individuo. Ronnie James Dio era una deidad del heavy metal mientras actuaba sobre el escenario. Tenía una voz capaz de desgarrar la noche y lideraba con ella a miles de fans del rock. Pero cuando las luces se apagaron, las guitarras dejaron de sonar y las multitudes se dispersaron, volvió a ser un hombre normal. Era un hombre que sentía un profundo amor por su familia, los animales y los principios fundamentales que guían su vida. Dio nunca fue el tipo de estrella de rock irresponsable, extravagante o salvaje. No se rodeó de un sinfín de fiestas ni de relaciones controvertidas que duraban poco. En cambio, era un tipo comprometido con su trabajo y fiel a sus amigos. En los años 60, se casó por primera vez con Loretta Berardi, durante los primeros años de su carrera, cuando aún tenía problemas con Elf y hacía giras minúsculas. Ella estuvo ahí para apoyarle y estar a su lado. Adoptaron un hijo juntos durante este periodo, pero, cuando la carrera de Dio empezó a despegar, la brecha entre ellos siguió creciendo. Su relación empezó a deteriorarse con el tiempo como resultado de las extensas giras, las largas sesiones de grabación y las limitaciones que les imponía la industria musical. Después de algún tiempo, en 1972, tomaron la decisión de seguir caminos separados. Pasados unos años, Dio tuvo la oportunidad de conocer a Wendy Walters, la mujer que no solo se convertiría en su esposa, sino también en su socia más importante a lo largo de su carrera. En los años que siguieron a la salida de Dio de Black Sabbath, ella era una persona formidable, brillante y motivada que desempeñó un papel importante en el éxito en solitario de la banda. Wendy se convirtió en la manager oficial de Dio cuando la pareja se casó en 1978. Se encargó de gestionar la banda, administrar el dinero de Dio y transformar el D en una fuerza formidable en el género del heavy metal. Wendy permaneció junto a Dio hasta el final de su vida, a pesar de que a mucha gente le preocupaba que la combinación de amor y negocios pudiera tensar su relación. No solo eran marido y mujer, sino un equipo, una pareja que no podía separarse. Dio no llevaba un estilo de vida rico u opulento. A diferencia de muchas otras estrellas del rock y músicos de su época, no era coleccionista de automóviles lujosos. No gastaba excesivamente en enormes residencias y no participaba en fiestas excesivas. En cambio, llevaba una vida discreta y sin complicaciones, dedicando la mayor parte de su tiempo libre a actividades sencillas como leer, jugar y cuidar de sus mascotas. Los gatos eran muy queridos por Dio. Su pasión por sus amigos felinos se expresaba con frecuencia en las entrevistas, y tenía varios compañeros felinos. Era capaz de pasar un día entero en casa, leyendo libros de ciencia ficción o mitología, jugando con sus gatos y sumergiéndose por completo en su propio universo si no estaba de gira o grabando. Además, sentía un auténtico entusiasmo por las películas, sobre todo las de ciencia ficción y fantasía.
Sus letras estaban constantemente cargadas de temas mágicos y de otro mundo, como si cada canción fuera parte de una gran y épica película que Dio había imaginado en su cabeza. Esto explica por qué sus letras contenían constantemente estos componentes. Los últimos años de la vida y la lucha contra la enfermedad. Ronnie James Dio nunca dejó de hacer música, nunca dejó de poner su pasión en la música, y siempre estaba listo para nuevas batallas, incluso después de haber pasado décadas en la cima del mundo del heavy metal. Sin embargo, es posible que no previera que la guerra definitiva que libraría no sería una lucha a través de la música, sino una lucha por él. Heaven and Hell fue una nueva iteración de Black Sabbath que contó con la formación que había grabado el clásico álbum Heaven and Hell en 1980. En 2006, Dio se reunió con sus antiguos compañeros de Black Sabbath, Tony Iommi, Geezer Butler y Denny Abbas, para formar Heaven and Hell. Hubo una alteración intencionada en el nombre. En ausencia de Ozzy Osbourne, la banda no quiso explotar la marca Black Sabbath, y Dio no sintió la necesidad de emplear ese apodo para demostrar sus credenciales. En 2009, Heaven and Hell publicó The Devil You Know, un trabajo inmerso en el doom metal, oscuro, pesado e incuestionablemente fuerte, que se publicó bastante rápido después de que la banda entrara en el estudio. El hecho de que la voz de Dio aún era capaz de hacer temblar el inframundo quedó demostrado en canciones como Bubble Black y Fear, que fueron publicadas a la edad de 66 años. Durante los años 2009 y 2010, la banda pretendía realizar una gira masiva por todo el mundo. Sin embargo, el destino nos tenía reservadas otras cosas. A mediados de 2009, cuando Heaven and Hell estaban en el punto álgido de su renacimiento, Dio empezó a sentir continuos dolores de estómago. Lo primero que hizo fue quitárselo de encima. Llevaba décadas en la carretera y se había acostumbrado a experimentar ligeras molestias y agotamiento tras las actuaciones. Sin embargo, esta vez no desapareció. En noviembre de 2009, por fin se sometió a un examen médico, animado por Wendy Dio, su representante y esposa. El diagnóstico es cáncer de estómago en su última fase. Sin embargo, Dio nunca fue una persona que se sometiera a nada, no se angustió, no perdió la esperanza ni se lamentó por su destino. En lugar de eso, se lanzó al combate con el espíritu decidido de un guerrero. Al recibir la noticia, Dio no perdió el tiempo y enseguida se puso a hacer quimioterapia en el M. Anderson Cancer Center de Houston, Texas. Estaba agotado con cada tratamiento, pero nunca permitió que la enfermedad venciera su determinación. A lo largo de este periodo, Wendy Dio se convirtió en un sistema de apoyo infalible para él. Entregó todo su ser a su cónyuge, asegurándose de que mantuviera su fortaleza mental durante todo su matrimonio. Numerosos amigos, entre ellos Tony Iommi y Geezer Butler, así como un gran número de compañeros de trabajo, le visitaban con frecuencia para expresarle su afecto y apoyo. Sin embargo, a pesar del número de oraciones que se rezaron y la cantidad de ánimos que se dieron a Dio, su estado físico siguió deteriorándose. Su estado empeoró considerablemente a principios de 2010. A pesar de ello, siguió haciendo apariciones en eventos e interactuando con sus admiradores. Al final, se vio obligado a suspender la gira prevista, algo que Dio nunca había querido hacer pero que no tuvo más remedio que aceptar. Aunque se acercaba al final de su vida, Dio siguió componiendo canciones, pasando tiempo con sus seres queridos y reflexionando sobre su vida. Ronnie James Dio, que tenía 67 años en el momento de su muerte, exhaló su último aliento el 16 de mayo de 2010 en su residencia de Los Ángeles, California. Todos y cada uno de los miembros de la comunidad del heavy metal se sumieron en un estado de tristeza. Tony Iommi expresó su pesar. No es solo que haya perdido a un amigo. Mi hermano ha fallecido. Dio tenía una de las voces más increíbles que he oído nunca, y nunca habrá otra persona en el mundo que pueda compararse a él. Incluso el tipo al que Dio había sustituido anteriormente en Black Sabbath, Ozzy Osbourne, se acercó a presentar sus respetos. La muerte de una leyenda es una pérdida devastadora. Dio poseía una voz que era exclusivamente suya. Yo le tenía un gran respeto. El funeral por Dio tuvo lugar el 30 de mayo de 2010 y contó con la asistencia de miles de fans, así como de otros grandes intérpretes. Su fallecimiento, sin embargo, no marcó el final de su legado. El legado y el efecto. Inmediatamente después del fallecimiento de Dio, Wendy Dio creó el fondo Ronnie James Dio Stand Up and Shout contra el cáncer, una fundación filantrópica cuya misión es llamar la atención sobre el cáncer de estómago y proporcionar ayuda financiera para la investigación destinada a desarrollar terapias más eficaces.
La fundación ha recaudado millones de dólares y sigue siendo una parte importante del legado de Dio. Además, los amigos más cercanos de Dio han creado una serie de eventos de homenaje en su honor, uno de los cuales es el Dio Disciples Festival, una reunión de músicos de metal que se reúnen para tocar y celebrar la música de Dio. Para sus admiradores, Dio nunca se fue del todo. Hay canciones que perdurarán para siempre, como Holy Diver, Rainbow in the Dark, e Heaven and Hell, en las que todavía suena su increíble voz. Dio no era solo un vocalista, el alma que poseía era la de un luchador y un contador de historias. A lo largo de su vida, desde sus primeros días como trompetista en Corlan hasta su estatus actual como una de las voces más icónicas de la historia del heavy metal, Dio nunca se rindió ante la derrota y nunca aceptó un destino que estaba predeterminado. A través de su trabajo con Rainbow, fue capaz de producir obras maestras, trajo de vuelta a Black Sabbath y continuó construyendo su propio imperio Dio, proporcionando al mundo canciones que se han convertido en eternas. Rainbow in the Dark, Heaven and Hell y Holy Diver, por nombrar algunas, no se trata solo de música, además de ser una fuente de motivación para millones de fans de todo el mundo, también son emblemas de una época. Dio nunca desapareció del todo. Cada vez que suenan las melodías de Holy Diver o The Last in Line, Dio vuelve a la vida, con más fuerza que nunca. Siguió luchando hasta su último aliento, pero nunca se fue del todo. En pocas palabras, alcanzó la inmortalidad. Por cierto, ¿y tú? ¿Cuál es la canción de Dio que ha causado una impresión más profunda en tu memoria? ¿Cuándo te diste cuenta por primera vez del poder real que poseía su voz? Mantengamos vivo el espíritu de Dio compartiendo nuestras ideas en la sección de comentarios. Y hagámoslo juntos. Si quieres seguir descubriendo con nosotros las grandes historias de la música rock, no olvides pulsar el botón me gusta y suscribirte a nuestro canal.